usuarios en la base de datos. Entonces, primero vamos a partir de lo que les comentaba el primer día de clases, cuando les pedía a ustedes, por favor, instalen su SQL Server. Cuando les pida el modo de autenticación, les va a brindar dos opciones. Autenticación vía Windows y autenticación de SQL Server. En este caso, nosotros platicamos por qué era necesario utilizar el modo de autenticación de SQL Server. ¿Quién me dice por qué? A ver, Magdalena, cuénteme usted, ¿por qué era que teníamos que usar el modo de autenticación de Windows y no, perdón, autenticación mixto y no el de Windows? Magdalena, alguien que sí esté en la clase, jóvenes, Antonio. Buen día, ingeniero. Pues, tal vez no recuerdo por qué decidimos nosotros, pero imagino que es por más facilidad, eh, o sea, usar SQL Server para poder definir un usuario y una contraseña, y no depender de la autenticación de Windows como tal, ¿no? Al contrario, Antonio, es al revés. Ah, ok. La facilidad te la da que uses la autenticación de Windows. Esto significa que si ya desbloqueaste tu máquina y abrís el SQL Server, puedas ingresar directamente a la base de datos. Por facilidad, es más fácil el tema de autenticación de Windows. Ah, ok, sí, no, yo a la facilidad me refería a, por ejemplo, compartirle nosotros, darle acceso a usted como un usuario a nuestra base de datos, por ejemplo. Un Sí. usuario de SQL Server, a eso me refería. Ah, Ajá. ok, sí, pero el tema va por ese lado. Miren, pues, primero partamos de que Microsoft busca mucho de presentar menús fáciles para que el usuario, para hacerle más fácil todo el tema de uso al usuario. Sí, eso está bien, está fantástico. Sin embargo, cuando ya hablamos de base de datos, recordemos que el activo más valioso de una empresa es su información. Entonces, en una base de datos está la información de la empresa. Nosotros, y en este punto, ustedes no son usuarios convencionales, ustedes no son usuarios eh, que van a usar la base de datos eventualmente, sino ustedes en este momento son usuarios donde lo que ustedes son desde el perfil de administradores de la base de datos. Y en función de ese perfil, ustedes lo primero que tienen que garantizar es el tema de seguridad. Entonces, el utilizar el modo mixto de SQL Server lo que nos proporciona es una capa adicional de seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes son los administradores de esa base de datos, pero si ustedes, por ejemplo, se levantan al baño y dejan desbloqueada su máquina, el acceso a la base de datos, si lo tienen configurado por autenticación de Windows, ahí está abierto. Cualquier persona puede hacer un update a la tabla de donde están los fondos de una cuenta bancaria y asignarse 1 millón de quetzales. Por ejemplo, Antonio viene y él es el administrador de base de datos. Anderson, por ejemplo, trabaja en el departamento de base de datos. Ambos son expertos y conocen la base de datos del banco, de un banco. Ustedes saben la tabla donde está la información de los monetarios. Ok, información de monetarios. Pero vino Antonio, se peleó con Anderson y vino y se levantó y se fue al baño. Vino Anderson de lo enojado, vino y se acreditó 1 millón de quetzales a su cuenta y listo. Con el usuario de Antonio.
¿Por qué? Porque había una autenticación de Windows que estaba configurada y que porque Antonio se levantó a su máquina, se hizo esto. O sea, pensemos en cosas tan extremas como ese tipo. ¿Sí? Así es la perspectiva que ustedes tienen que ser o tienen que tener como administradores de base de datos porque en ustedes está la llave de esa información. Entonces, agregar esa capa adicional de seguridad les va a dar un plus significativo. Y se me olvidó, dejé de desbloquear mi máquina. Ok, tal vez solo me sacaron la invitación para las donas. En mi trabajo eso era lo que hacíamos. Si alguien se levantaba, dejaba desbloqueada su máquina, cualquiera enviaba un correo desde su cuenta de correo. Miren, muchachos, mañana los invito a unas donas. Entonces, lo más que podía pasar es que tocaba invitar a donas, pero con data, con información de una empresa, sí se puede dar muchas cosas más. Entonces, por eso es que yo les decía, miren, autenticación mixto de SQL Server para tener otra capa adicional. Yo ya me logueé como mi usuario a mi máquina, pero adicional me voy a colocar, voy a loguearme a la base de datos. Aspectos que yo debo de cuidar. Como administradores de base de datos, tengo que poner passwords robustos en esa base de datos. No puedo usar que el nombre de mi novia, que el nombre de mi perro. Yo tengo que poner passwords que no sean fáciles de encontrar, que no sea algo intuitivo para el usuario. Yo me tengo que resguardar bien. Esto para que ustedes se den cuenta, jóvenes, de cómo se maneja ya en la vida real hasta en las empresas. Hay empresas donde por la importancia de la base de datos, el administrador de la base de datos como tal no cuenta con el password de admin sobre la base de datos, sino el password de admin se conforma por un password el cual fue construido o el cual tiene el gerente de informática un segmento, el gerente de recursos humanos otro segmento, el gerente general otro segmento. ¿Por qué? Porque es tan delicada la información y cuando se quiere hacer uso del sysadmin o se necesita ese sysadmin, hay que convocar a una ceremonia de llaves donde llega el gerente general, coloca su segmento del pago, llega el gerente de informática, coloca su segmento de llave, llega el gerente de recursos humanos, coloca su segmento de llaves. Y solo así se permite el acceso al usuario para hacer alguna acción en la base de datos muy delicada o crucial para la empresa. Hasta ese punto es donde lleva el tema de seguridad. Eh, y entonces, ¿cómo opera el administrador de la base de datos? Bueno, el administrador de base de datos tendrá su usuario para hacer la administración, pero el sysadmin, el password, el superusuario, lo tienen segmentado. ¿Por qué? Para evitar algún ataque de una persona. Van a despedir al gerente de informática y por molestar o por enojado, voy a eliminar la base de datos porque yo tengo el password del sysadmin. Ojo, ese password no lo tenés vos, sino lo compartido. Por eso es el motivo de tenerlo de esa forma. Pero hasta ese nivel llegan las empresas con tal de resguardar su información. ¿Estamos claros en ese punto? Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes como administrador de base de datos, es pecado que tengan una configuración de modo de autenticación de Windows. Javier Andrés, adelante. Cámara Ingeniero, porque una estoy en consulta. otra pantalla. En este caso, como estamos utilizando el gestor de Microsoft, es posible poder quitar la autenticación de Windows, ¿no? Es correcto. Es el manejador de base de datos el, donde vos le decís, mire, yo quiero este tipo de autenticación. Por eso cuando lo instalaste te preguntaba con cuál modo de autenticación querías llegar. Si le dejaste el de Microsoft,
En el manejador de base de datos te da la opción para poderlo configurar y que sea SQL Server. Ok, gracias. Listo, entonces avancemos. Bueno, muy de la mano con el tema de la ideología de Microsoft, he de decirles que Microsoft ya presenta roles predefinidos en su base de datos. Eso con tal de facilitarle la experiencia al usuario de poder hacer múltiples operaciones. Microsoft, su mentalidad es facilitar la vida. Ustedes son los administradores de base de datos donde el plano de la facilidad de uso pasa a un segundo plano. Ustedes lo que necesitan es garantizar la seguridad de la base de datos. Entonces, partiendo de esto, vamos a conocer los roles que maneja o que ya tiene predefinidos Microsoft por tema de conocimiento general. Ahora, la idea de todo esto es que ustedes formen un criterio de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué no es recomendable. Entonces, vamos a ver qué es esta propuesta de Microsoft de los roles de servidor fijos. Entonces, primero partimos que todas las versiones de Microsoft ya tienen roles predefinidos. Cuando hablo de roles, es la configuración, un rol es una configuración donde ya está por default dicho todos los permisos. Un rol, yo puedo tener un rol de administrador y el rol de administrador incluye lectura y escritura sobre la tabla de clientes, lectura y escritura sobre la tabla de empleados, permisos de eliminación sobre la tabla de bitácoras, permisos de actualización sobre la tabla de ventas. Todo eso forma parte de un rol. Así como se los estoy planteando, Microsoft ya da una serie de plantillas predeterminadas de permisos que ustedes pueden ir utilizando. Vamos a ver, permítanme, vamos a ver si no olvidé decirles algo más de aquí. Cuando hablamos de inicio de sesión, dice, se puede asignar inicios de sesión a los roles fijos del servidor sin necesidad de disponer una cuenta de usuario en una base de datos. Inicio de sesión es una opción dentro del manejador de base de datos. Vamos a ver dentro de un momento, me voy a conectar y les voy a mostrar cuáles son los inicios de sesión para que lo podamos comprender, pero es parte de un elemento de la base de datos. Me habla de como parte de los roles fijos del servidor que existe un rol fijo que se llama el sysadmin que incluye a todos los demás roles y cuenta con un ámbito ilimitado. Y me dice, no agregue entidades de seguridad a este rol a menos que sean de su total confianza. Los miembros del rol sysadmin disponen de permisos administrativos irrevocables en todas las bases de datos y recursos del servidor. El sysadmin es casi una copia del superusuario, del SA. El superusuario es el usuario que ustedes asignaron a la base de datos al momento de su creación. Entonces, este rol predefinido, si ustedes vienen y le colocan sysadmin a algún usuario y le están diciendo que sea sysadmin, le están diciendo, mire, usted es dueño de la base de datos, puede hacer lo que usted quiera con la base de datos y no hay operación que no pueda hacer. Entonces, mucho ojo con eso. No se recomienda asignar este rol a ningún usuario. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Me dice aquí la presentación, sea selectivo a la hora de agregar usuarios a los roles fijos del servidor. Por ejemplo, el rol bulk admin dice, permite a los usuarios insertar el contenido de cualquier archivo local en una tabla, lo que puede poner en peligro la integridad de los datos. Bueno,
SQL Server como tal puede importar información desde archivos de Excel, desde archivos de Notepad. Yo puedo cargar esa información, pero ¿qué garantía tengo yo que esa información no traiga basura? Que la información sea de buena calidad, no tengo ninguna. Si yo digo de este Excel, cárgueme todo lo que tenga hacia esta tabla, yo no sé si, por ejemplo, en la parte donde vengan los nombres, hay más de un espacio entre las dos palabras, porque así lo digitaron y le dio doble espacio. Yo no sé si le pusieron todas las comas, yo no sé si viene algún carácter extraño, yo no sé si todas vienen con mayúscula o viene la inicial mayúscula y todas las demás en minúsculas, que los formatos de fecha sean los que tiene la base de datos, que los formatos de moneda sean los que tiene la base de datos. Yo no tengo nada de eso. Y entonces, cuando yo me topo que la base de datos tiene un rol que se llama bulk admin, y ese bulk admin lo que permite es insertar contenido desde un Excel, yo le estoy dando permisos a un usuario que haga esas operaciones y que me vuelque la información del Excel sin ninguna garantía que la información esté limpia, que esté consistente y que se pueda utilizar. Simplemente le di el permiso y como tiene el permiso, él puede hacer esa operación. Ahí mi información ya está en riesgo porque yo ya no puedo confiar ciegamente en la información que tengo. Para eso, Microsoft, el propio Microsoft, tiene diferentes herramientas que nos permiten a nosotros extraer información. Esos procesos de extracción de datos de una base de datos o de importación de una base de datos se conocen como ETLs. Estos ETLs me permiten a mí poder hacer esas operaciones de cargar información desde un archivo de Excel hasta mi base de datos, pero previo a hacer esa carga, yo puedo ir configurando tareas para validar que la información esté limpia. Un ejemplo de estas herramientas es, por ejemplo, en .NET, ustedes agregan un componente adicional que se llama Integration Services y en esos Integration Services ustedes dicen, el origen el archivo de Excel, el destino, la base de datos, ok. Pero antes de llevar la información hasta la base de datos, ustedes pueden aplicar validaciones de formatos de fecha, eh, tareas para ir limpiando la estructura de la información, que no exista más de un espacio. Ustedes pueden programar todo ese proceso de limpieza de información para llevar ya información consistente a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este rol bulk admin lo que les va a ayudar a ustedes es facilitar o permitir que puedan cargar la información, pero ojo, esa información puede ser que tenga errores. ¿Dudas al respecto? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, me sigue hablando de los roles fijos de la base de datos y me habla del rol, en este caso el DB-Owner. El DB-Owner es un rol donde ustedes van a decirle que ese usuario es dueño de la base de datos. Entonces, si yo digo, tengo una base de datos creada, la base de datos de tarjeta, y yo creo un usuario y le digo que sobre la base de datos de tarjeta, el usuario USR Herrera, él va a tener el rol de DB Owner. Lo que estoy diciendo es que el usuario USR Herrera es dueño de esa base de datos. Cuando hablo de dueño, significa que tengo permisos de hacer cualquier operación sobre la base de datos. Entonces, esa es lo que hay que considerar al momento de usar esto. Yo le estoy diciendo, mire, usted es dueño y al ser dueño usted puede hacer lo que usted guste con la base de datos. En pantalla ustedes tienen los diferentes roles predeterminados con los que cuenta SQL Server. Ojo con esto, o sea,
Yo puedo crear el usuario y por facilidad pensar que es más fácil estar haciendo ese tipo o asignarle un rol por default a un usuario y que tenga permisos, pero el punto aquí y donde yo necesito que ustedes hagan conciencia es la vulnerabilidad de seguridad que generan al utilizar este tipo de roles. Por ejemplo, miren el primero, DB Data Reader. DB Data Reader y eso contiene o significa con este rol, yo le estoy diciendo un Grant Select on Database. Ahora aquí, primero, antes de entrar a hablar toda esta parte, este Grant Select, ¿qué tipo del SQL tiene tres tipos de lenguajes? ¿De qué tipo es este lenguaje, esta instrucción? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de lenguaje es? ¿Cuáles son los tres tipos de lenguajes, jóvenes? De SQL, ¿cómo los categorizan? A ver, Rosaura, dígame usted los tres tipos de lenguajes de SQL. ¿No está Rosaura en clase? ¿Me escucha? Ahorita sí la escucho, Rosaura. Cuénteme. Ah, ok, pues sería el DML, Ajá, el DDL sí. y creo que sería el... ah, el otro no me recuerdo, disculpe. Y el otro es el que necesito. ¿Cuál es el otro? A ver quién ayuda a Rosaura. El DSL, el lenguaje de control de datos. Gracias, Anderson. Es el DSL. Solo para que se recuerden, DML, lenguaje de manipulación de datos. Ahí van todas las instrucciones para modificar, insertar y agregar información a la base de datos. DDL para crear objetos en la base de datos y DSL para administrar los permisos en la base de datos. Entonces, yo en este punto, todas esas instrucciones que ustedes ven dentro de los recuadros se refieren a instrucciones del tipo DSL, de control de datos, para administración de permisos sobre la base de datos. Dentro de ese lenguaje DSL existen tres instrucciones principales: grant, revoke y deny. Grant sirve para conceder, brindar el permiso. Entonces, si yo ya sé que grant sirve para conceder, que interpretemos esta instrucción. El rol DB Data Reader tiene un grant select on database y el nombre de la base de datos. Aquí le estoy diciendo, mire, si yo le asigno el rol Data Reader a un usuario, le estoy dando permisos para lectura de toda mi base de datos. Y el problema está que si el usuario era un usuario común y corriente y solo necesitaba tener acceso a dos tablas, a leer dos tablas, y mi base de datos tiene 100, ustedes por facilidad le dieron permiso para leer 100 tablas en lugar de dos. Y eso lo que genera es una vulnerabilidad de seguridad porque él puede conocer qué tiene, qué tengo en la información en esas 98 tablas adicionales, cómo está estructurada, qué información tiene. Por ejemplo, si tengo datos de clientes, como yo le di permisos generales, yo veo, aquí hay una tabla que se llama cliente, veamos, ahí tiene números de teléfono, tiene correos electrónicos, tiene el nombre completo, tiene el DPI de la persona. O sea, ahí hay un gran riesgo al haberle abierto la puerta tan así. Alguien que no debíamos de darle ese tipo de accesos. Por
simplemente por usar una configuración, un chequecito para este data reader. Lo mismo ocurre si yo le digo data write. Data write lo que me va a permitir o lo que engloba es estos tres permisos. Miren, grant, insert, on database. Permiso para hacer insert en toda la base de datos, tarjeta. Permiso para modificar toda la base de datos de tarjeta. Permiso para eliminar toda la información de la base de datos de tarjeta. ¿Por qué? Porque yo le di ese chequecito al rol de data write. Entonces, mucho ojo con ese tema. O sea, Microsoft me lo da a mí por facilidad, porque con un chequecito yo, ya di permisos. Pero la vulnerabilidad y desde el punto que necesito que lo vean es, ustedes no son usuarios comunes, sino ustedes son los encargados de resguardar esa información. Y así nos vamos con cada uno de los roles. Por ejemplo, si yo tengo una persona que se encarga o se va a encargar de hacer los backups, entonces ya Microsoft me da un rol para generar backups. Y entonces me dice, mire, si usted al usuario le debe backup operador, le da ese rol, él va a poder ejecutar los backups. Entonces, ahí yo ya puedo considerar, fulanito de tal, José Pérez, va a hacer backups, entonces a él le asigno este rol. Ok, ahí sí se vale, pero es un usuario al que le voy a dar ese permiso. Pero porque yo ya sé que qué es lo que engloba ese permiso. Pero todos los demás, por ejemplo, miren el DB admin. El rol DB admin tiene todos los demás permisos. Entonces, aquí le estoy dando el admin de la base de datos. Todo lo que quiera hacer en mi servidor de base de datos, si yo le di ese chequecito, lo va a poder hacer este usuario. Entonces, esa es una gran vulnerabilidad a nivel de seguridad. ¿Estamos claros? ¿Tienen dudas? Si tienen experiencias de sus trabajos donde les ha pasado algo relacionado a este tema de permisos, pues con toda confianza abran su micrófono y me cuentan. Bueno, entonces aquí ya vamos a hablar ahorita roles y usuarios de base de datos en SQL Server. Y aquí ya me tengo que ir más o enfocarme más al tema de SQL Server. O sea, ya estoy hablando del manejador de base de datos de SQL Server y aquí me habla de una opción que se llama inicio de sesión. Y me dice que para trabajar con objetos de la base de datos se deben asignar inicios de sesión a cuentas de usuarios de base de datos. Estos usuarios de base de datos se podrán agregar entonces a roles de base de datos y heredar los conjuntos de permisos asociados a estos roles. Se puede conceder todos los permisos. A la hora de diseñar la seguridad para la aplicación, también debe de tener en cuenta el rol público, la cuenta de usuario DBO y la cuenta guest. Bueno, me voy a enfocar en el primer párrafo y me habla de los inicios de sesión y entonces aquí yo necesito irme al manejador de base de datos. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ya se puede. Vale, miren pues jóvenes. Primero necesito que tengamos claridad de cómo está estructurado mi manejador de base de datos. Aquí yo tengo mi instancia de base de datos. ¿Sí? Así se llama PG Sugerencia, la instancia de base de datos. Instancia, quiere decir mi servidor. Si lo conceptualizamos a nivel de hardware, este es un servidor y dentro de un servidor yo puedo tener múltiples bases de datos. Yo tengo
múltiples bases de datos. Ok, ya tengo las múltiples bases de datos. Ahora, hay dos capas de seguridad en esta configuración. Una es para lograr acceder al servidor y otra para lograr acceder a la base de datos. De ahí que miren, la pestaña de seguridad maneja los logins, que los logins es las conexiones que usuarios se pueden conectar a la base de datos. Logins. Y las bases de datos, miren, ahora me voy a ir y voy a entrar en una base de datos en específico. Miren, base de datos, seguridad, base de datos de tarjeta, seguridad. Y aquí están los usuarios que tienen acceso a esta base de datos. Entonces, cuando aquí en la presentación me hablaba que para poder acceder a la base de datos que crear un login, un inicio de sesión, se refiere a esto, que yo a nivel del servidor, yo tengo que poder crear un acceso, un login a esta base de datos, y eso lo voy a hacer en la pestaña de seguridad, logins, voy a dar clic derecho, new login, y me hablaba que aquí yo puedo venir y crear el usuario que se va a conectar a la base de datos y que desde aquí yo puedo seleccionar cualquiera de los roles predeterminados en el servidor. Miren, server roles, bulk admin, DB creator. Ingeniero, Adelante. fíjate que no se ve la ventana que le desplegó. Ah, perdón, mucho. Gracias por avisarme. Voy a compartir toda la pantalla. Estábamos aquí, login, new login. Me abrió la pantalla para crear ese login. Ese login, al final de cuentas, es la creación del usuario con el que me voy a conectar a la base de datos. ¿Sí? Miren, me da las dos opciones. Conectarme por Windows Authentication o SQL Server. Miren, aquí yo coloco el password y aquí aparecen tres opciones. Miren, en For Password Policy, que es verificar si el password corresponde con las políticas ya preestablecidas. Por ejemplo, que yo no le pueda poner al password A, por ejemplo, porque es muy débil. Entonces me va a pedir una combinación entre números y letras. Y yo puedo decir que mire, que la próxima vez que entre el usuario me pida cambiar el password. ¿Esto por qué se hace, jóvenes? Porque ustedes como administradores de base de datos también corren un riesgo. Imagínense, vengo y van a crear, están en una banca, pongamos el ejemplo de un banco porque se maneja dinero. Crean, les piden a ustedes, miren, creen un usuario de base de datos para el jefe de agencia de la central. Entonces, ¿cómo se llama ese jefe de agencia? Luis Pérez. Entonces van a crear el USR L Pérez. Y ustedes vienen y dicen, miren, le quito el chequecito y ustedes en este punto para crear el usuario le tienen que asignar un password. El password que le colocan central 123. ¿Ok? Viene, le entregan, le hacen entrega a Luis Pérez de su password. Miren, su password es central 123. Se loguea, entra a central 123. Ok. 15 días después, un desfalco en el banco y faltan 5 millones de quetzales. Revisa y fue el usuario L. Pérez. Pero viene L. Pérez y va a decir, mira, a mí, mi usuario me lo dio el administrador de base de datos. Y a mí no me pidió hacer cambio. Y entonces el administrador de base de datos, ¿cómo puede decir? Pero yo no conozco el password, si usted lo puso. Y entonces ahí ya tiene un problema legal. Entonces, ¿cómo yo como administrador de base de datos me voy a curar en salud de este tema? Yo le voy
la creación central 1, 2, 3 y le doy este chequecito, user must change password at the next login. Cuando intente loguearse por primera vez el usuario jefe de agencia central, le va a decir, miren, necesita cambiar su password. Y ahí ustedes ya libraron responsabilidad porque en ese momento ustedes pueden comprobar que tenía esa política de creación de usuario y que el usuario cambió su password y ustedes no podían conocer el password de este usuario. Entonces ya es responsabilidad del jefe de agencia. O sea, vean el impacto de todo hasta dónde podemos llegar solo con este chequecito. ¿Estamos claros de ese tema? Perfecto. Entonces, de verdad, jóvenes, créanme que el tema de base de datos es apasionante, es bonito y todo, pero la responsabilidad que va inmersa en todo esto es grandísima. Entonces, por eso les hablo, miren, no se confíe con el password, poner el nombre de la novia, del novio, como password para la base de datos, si ustedes son los administradores de la base de datos, ¿no? Algo robusto. Este tema de los roles hay que cuidar mucho. Eh, no es solo porque un clic me haga más fácil la vida, sino no. Aquí tiene muchas implicaciones adicionales. Entonces aquí creo yo el usuario con el que me voy a poder conectar a el servidor de base de datos. Todavía no les he dicho que se conecte a una base de datos, pero yo también puedo crearlo al mismo tiempo. Puedo crear el usuario en la base de datos. ¿Cómo? Desde aquí, miren, Default Database, yo le digo, miren, en la base de datos de etiqueta, cree al usuario USR base de datos B1. Pongo el password, listo. Entonces, esto lo que hace, jóvenes, es venir y crearme primero un registro de usuario a nivel del login y eso es para conectarme al servidor de base de datos. Recuerden, conectarme al servidor de datos no implica que yo tenga acceso a la base de datos. Entonces aquí me crea el usuario en este punto y también viene a la pestaña de seguridad de tarjeta y me va a crear el usuario en la base de datos. Y si yo aparte de esto seleccioné alguno de los roles predefinidos de el servidor, automáticamente le voy a dar los permisos al usuario que acabo de crear para que tenga todos los permisos que conlleva el rol que seleccione. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a regresar. Bueno, dentro de todos los roles, seguimos viendo los diferentes roles que tiene la base de datos. Está el rol público. El rol público, en este rol ya existe, pero ustedes le pueden agregar más opciones, opciones que ustedes quieren que tengan todos sus usuarios. Por ejemplo, ¿qué le podría yo decir a algo que sea general que necesito que hagan todos los usuarios a nivel de la base de datos? ¿Qué creen que sería? Para mí, algo que todos, sí o sí, todos los usuarios necesitan tener es, por ejemplo, el permiso para conectarse a la base de datos. Entonces yo dentro del RUNICO puedo manejar el permiso de connect y todos mis usuarios les asigno el rol público y eso significa que todos mis usuarios tienen permiso para conectarse a la base de datos. Si yo le agrego más permisos al rol público, tengo que ser consciente que les estoy dando permisos a hacer todas las operaciones que yo diga a todos los usuarios de la base de datos. Entonces, mucho ojo con ese rol público, solo hay que manejarlo con lo mínimo. Yo
por lo regular solo con el Connect, con Connect para que se puedan conectar los usuarios al servidor de base de datos. Ese tema de conexión incluso puede servir les puede servir a ustedes para manejar, por ejemplo, se va de vacaciones Anderson, va a salir de vacaciones 15 días. Entonces el administrador de base de datos para curarse en salud, mire, Anderson va a ir 15 días. Le quito el permiso de Connect. Entonces, Luis, que conocía el password de Anderson y el usuario y el password, quiere intentar conectarse con el password y el usuario, no va a poder. ¿Por qué? Porque el administrador de base de datos dijo, miren, no hay permisos para que se conecte. Entonces, más o menos todo lo que nosotros podemos llegar a hacer con la administración de la base de datos. ¿Dudas con este tema? Bueno, entonces hablemos de la cuenta de usuario DBO. El DBO es el Database Owner, el dueño o el propietario de la base de datos. Me dice que es una cuenta de usuario con permisos implícitos para realizar todas las actividades en la base de datos. Los miembros del rol fijo del servidor sysadmin se asignan automáticamente al DBO. Bueno, el sysadmin es el superusuario. Cuando yo digo que el sysadmin se asigna automáticamente al DBO, es porque el DBO, al ser el dueño de las estructuras, tiene total permiso sobre cualquier objeto de la base de datos. Entonces, como el sysadmin es el que puede hacer cualquier cosa, automáticamente carga el rol de DBO. Entonces, el sysadmin contiene al DBO. El DBO, acuérdense que viene en el sentido de el propietario de un objeto en la base de datos puede hacer cualquier cosa en la base de datos y no le pueden quitar permisos sobre el objeto. Entonces, ojo con esto y cómo lo debemos de interpretar. Si mi usuario es el dueño de un objeto, no me pueden quitar los permisos sobre ese objeto. No pueden decir, el usuario JC Herrera ya no puede eliminar información sobre esa tabla. No, porque yo lo generé, yo soy el dueño. Ahora, esto va muy de la mano con otro concepto que son los esquemas. Los esquemas, más adelante viene la definición, son espacios de trabajo dedicados. ¿Sí? Cuando ustedes crean una tabla y ustedes solo colocan TV cliente, por ejemplo, tabla cliente, ustedes no están definiendo un esquema. Y entonces al no definir un esquema, automáticamente se va al repositorio por default que se llama DBOwner. Y por eso es que las funciones, cuando ustedes generan las funciones y necesitan usar una función, les pide que coloquen DBO punto el nombre de la función. Y ese DBO es para indicarle que está en el esquema del database owner. Entonces, cuando yo creo mis objetos sin anteponer el nombre del esquema, automáticamente se va a este esquema DBO. Por ende, no queda registrado como que el usuario JC Herrera es el dueño del objeto, sino que está registrado como el usuario DB-Owner que ya existía en la base de datos antes, al momento de su creación. Por ende, me pueden quitar los permisos para poder acceder a esa tabla, porque al final de cuentas no es que yo lo tenga asignado, sino es el DB-Owner. Entonces, mucho ojo con eso. Cosa contraria, quiere decir, si por ejemplo me crean un esquema que se llama JC Herrera y dentro de ese esquema con mi usuario JC Herrera le digo JC Herrera.clientes. Entonces ya le estoy diciendo, mira, esta es mi tabla de clientes de JC Herrera. Entonces ahí no me pueden quitar los permisos. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Bueno, ahora hablemos de la cuenta guest o la cuenta de invitado.
Microsoft, en su afán de facilitar las cosas, dijo, bueno, si yo tengo un usuario que me permita solo explorar la base de datos para conocer qué tiene, y se les ocurrió crear este usuario guest. Eso también es un riesgo de seguridad. A la fecha, la cuenta guest todavía aparece en el manejador de base de datos, pero por default aparece deshabilitada. Recomendación, dejémosla deshabilitada. ¿Sí? La guest me va a servir para que yo pueda decir que soy un invitado y entonces acceder a la base de datos solo como para tener una visión general de la base de datos, pero si yo no necesito, o sea, ¿quiénes van a acceder a la base de datos? Son las personas que de verdad tienen que acceder. Entonces, desde ahí no aplica que contemos con este usuario. Bueno, aquí ya me habla que lo que les comentaba, la cuenta guest ya viene por default deshabilitada. Sin embargo, si ustedes están trabajando con versiones de SQL viejas y está activa, y ustedes reciben la base de datos, bienvenido ingeniero, usted es el nuevo jefe de base de datos, reviso, ¿hay una cuenta guest? Sí, en ese momento, ustedes con el Revoke Connect from guest, le quitan la opción de que se pueda loguear como invitado. ¿Sí? Revoke es quitar, revocar el permiso de conexión para el usuario guest. Y por último me habla la presentación de que se debe evitar el uso de esta cuenta guest y ya platicamos el por qué. Entonces, si no está deshabilitada, deshabilitémosla nosotros. Propiedad y separación de esquemas de usuario en SQL Server. Esto es el tema de los esquemas, lo que les había ya adelantado, que es un concepto que se maneja en las bases de datos, donde los propietarios o los usuarios disponen de ciertas áreas donde pueden crear sus objetos y cuando crean los objetos en esas áreas tienen permisos irrevocables para su administración. Entonces, si yo soy usuario y yo creé mi tabla en mi propio esquema, yo soy el dueño de eso y nadie me puede quitar esos permisos. ¿Cómo debo de ver el tema de los esquemas? Vamos a ver si aquí está la definición. Un esquema me dice que es un contenedor con nombre para los objetos de la base de datos, que le permita agrupar objetos en espacio de nombres independientes. Entonces, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo veo? Tengo que ver este concepto. Es la base de datos de tarjeta de crédito, donde yo tengo clientes, tengo transacciones, tengo tabla de BIN. Pero yo sé que dentro de todo ese proceso hay también empleados. Y los empleados hay mecanismos para que se tienen que autenticar. Y entonces, en lugar de tener en un mismo esquema todas las tablas de mi base de datos, yo sé que el usuario necesita la tabla de usuarios para ir a validar el password. Cada vez que alguien se vaya a hacer un login, vaya y verifique su password. Y eso no lo quiero tener en donde están todas las tablas transaccionales. Entonces, dentro de la misma base de datos, yo lo que hago es crear un esquema distinto. El esquema de seguridad, por ejemplo. Seguridad punto usuario. Y entonces contra ese voy a ir a validar el permiso hacia la tabla. Por ejemplo, todo mi sistema bancario, todo el tema transaccional, lo puedo tener en el esquema, en el DBO, en el esquema default. Pero las bitácoras yo las puedo tener en el esquema de seguridad. Entonces, es la misma base de datos, sí, pero están aisladas, están, por decirlo así, organizadas las tablas de bitácoras de todas mis tablas transaccionales en otro esquema distinto. De tal manera que yo, a nivel de permisos, puedo ir diciendo, bueno, este usuario tiene permisos para este esquema, pero no para este. Entonces, todo eso es lo que me permite la base de datos. Entonces, esquema es un contenedor con nombre. Ustedes definen el nombre
Y ese contenedor, por ejemplo, se llama seguridad, se llama empleado, se llama, ustedes lo definen. ¿Dudas que tengan con el tema de esquemas? ¿Dudas que tengan? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Y aquí vamos a hablar de cómo se debe de estructurar al final de cuentas el nombre de un objeto. Miren pues, el nombre de un objeto en la base de datos, el path completo es el que tienen en pantalla. El servidor, la base de datos, el esquema y el nombre del objeto. ¿Cuándo voy a utilizar toda esta estructura? Cuando yo tenga interacción con otros servidores de base de datos. Imaginémonos el tema físicamente. Yo tengo mi base de datos. Imaginémonos el sistema de vacunación. Yo tengo el sistema de vacunación en el servidor que termina 191. En la IP 191 se llama, es un servidor de base de datos. Ahí tengo yo sistema de base de datos, la base de datos para el tema de vacunaciones. Ok, vacunaciones. Pero yo tengo interacción con el sistema o con la base de datos de RENAP para validar, por ejemplo, qué edad tiene la persona y así cargar mis formularios tal y como está funcionando actualmente el sistema de vacunación. Entonces, si yo necesito interactuar con otro servidor que está dentro de, imaginémonos que aquí estamos dentro de la misma red porque hay un enlace dedicado con el RENAP y se pueden ver esos dos servidores. El otro servidor termina en 196, aquí en el mío en 191. Son servidores físicamente distintos. Cuando yo, mis dos bases de datos, mis dos servidores se pueden ver a nivel de red, yo puedo crear algo que se conoce como database link. Ese database link es una conexión que me permite a mí conectar a ambos servidores. Cuando yo tengo un DB link, yo puedo llegar e incluir como parte de mi consulta alguna tabla del otro servidor. ¿Y cómo tengo que hacer a esa tabla? Primero les tengo que colocar el servidor, el nombre del servidor. Después le tengo que colocar el nombre de la base de datos. Después le tengo que colocar el esquema y el nombre de la tabla. Yo puedo decir, por ejemplo, si el servidor de base de datos se llama BDRNAP, BDRNAP o la IP del servidor de la base de datos de personas, que así se llame la base de datos de RENAP, el esquema DB Owner y a la tabla TB persona. Yo puedo decir select asterisco from renap.database persona.dbo.persona y me va a desplegar todas las personas del RENAP, por ejemplo. Para eso sirve conocer esta estructura. ¿Esto aplica para un Oracle? Sí. ¿Esto aplica para un MySQL? Sí. Pero necesitamos primero tener esa garantía que los dos servidores se ven a nivel de red. Si se miran, yo ya puedo pensar en hacer un database link. ¿Estamos claros? Sí, Daniel. Bueno, miren pues. Nosotros cuando creamos objetos en la base de datos, solo digo create table tb clientes. Yo solo coloqué esta última parte del nombre del objeto. Entonces, el esquema por default al que se va, DBO, DB Owner, el Database Owner. Entonces aparece como que el dueño del objeto es el usuario DBO que ya existe en la base de datos.
Entonces, por eso es que cuando nosotros creábamos una función, create function, yo para poder llegar a esa función tenía que colocarle DBO, porque ese sí me requiere el esquema. DBO punto el nombre de mi función. O sea, aunque yo utilice esta parte final del nombre, al final de cuentas, sí se compone el nombre de esta forma. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a ver. Y dentro de la parte de los esquemas, me habla de los esquemas integrados. SQL Server ya trae ciertos esquemas integrados. Eso significa ya existentes. Estas áreas de trabajo. El DBO, que es el Database Owner, el esquema, es el repositorio por default para la creación de cualquier objeto. Si yo no le pongo un esquema, se va todo al DBO. El esquema de guest para que pueda hacer pruebas o algo sobre la base de datos, el esquema del SIS y el esquema del Information Schema. SIS e Information Schema contienen información propia de los objetos de la base de datos. Entonces, en estos dos esquemas, ustedes saben que existen, pero ustedes no pueden ni agregar, ni modificar, ni eliminar información de esos esquemas. ¿Qué se guarda en estos esquemas? Se guarda el catálogo o el diccionario de la base de datos. ¿Se recuerdan? En algún momento les he mostrado consultas para validar el nombre de una tabla. Entonces, para eso, information schema.tables where table igual al nombre de la tabla. ¿Sí? Ahí está el diccionario de datos. Entonces, toda tabla que yo genere se va a ir a registrar. Se acaba de crear la tabla clientes 2. Lo creó este usuario. Tiene todas estas columnas. Esa información se guarda en estos dos esquemas. Entonces, lo que tienen que saber es que esa información ustedes no la pueden modificar. El esquema DBO es el predeterminado, eso ya lo platicamos. Todo lo que ustedes no le pongan un esquema como tal, se va al usuario DBO. Consideraciones del esquema, information esquema. No puedo modificar la información, ya lo platicamos. Cuando se hace referencia a la base de datos con nombre de una sola parte, se busca en primer lugar el esquema predeterminado, o sea, el DBO. Esto también ya lo hablamos. Autorización y permisos en SQL Server. Dice, al crear objetos de base de datos se debe conceder los permisos de forma explícita para que los usuarios tengan acceso a ellos. Cada objeto es susceptible de protegerse, tiene permisos que se pueden otorgar a una entidad de seguridad mediante la instrucción de permiso. Bueno, y aquí el siguiente párrafo me habla de un principio que rige y que los debe a ustedes guiar en el tema de la administración de base de datos, como administradores de base de datos que se están formando, que es el principio de permisos mínimos. Entonces, eso significa, y este principio va en contra de las ofertas que les hizo SQL Server con el tema de Microsoft, de utilizar roles ya predefinidos. Aquí el principio de permisos mínimos me dice que es una estrategia de defensa exhaustiva contra las amenazas de seguridad. El enfoque es garantizar que el usuario sigue los principios de principios mínimos y siempre inicia sesión con cuentas de usuario limitadas. La tarea administrativa se realiza utilizando roles fijos del servidor y roles fijos de sysadmin. El rol fijo de sysadmin es muy restringido. Y me dice, mire, conceda permisos a usuarios de base de datos, siga así, cuando conceda permisos a usuarios de base de datos, siga siempre el principio de privilegios mínimos, otorgue a los usuarios y roles los mínimos permisos necesarios para que puedan realizar su tarea de manera correcta. Entonces eso significa que si mi base de datos tiene 100 tablas, ¿para qué
O sea, si mi base de datos tiene 100 tablas y el usuario de Rosario solo necesita leer 2, yo no puedo venir y pensar en asignarle el usuario Database Reader porque ella solo iba a leer 2 tablas y le estoy dando el acceso a 100 tablas. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis de cuáles son los permisos de cada uno de los usuarios y solo asignarle esos permisos, no más. Entonces, este es el principio que ustedes los deben de guiar en la parte administrativa. ¿Dudas que tengan de esto? ¿Estamos claros? Sí, Inge. Vale, perfecto. Miren, pues, este tema de permisos mínimos, o sea, sí es clave, es todo el tema, pero ya el tema de administrar una base de datos muy grande donde hay demasiados usuarios. Imagínense, imagínense un Claro, imagínense un banco, imagínense una superintendencia de administración tributaria. Cuando yo hablo de permisos a la base de datos, es que quiere decir que hay un usuario de base de datos creado por persona. Por ejemplo, si con las aplicaciones pasa algo diferente, yo desarrollo un sistema y al sistema le asocio un usuario, USR aplicación, pero ese usuario de aplicación contiene todos los permisos para hacer todas las operaciones de todos los usuarios a nivel sistema. ¿Quién va a restringir qué hace qué? Lo van a administrar a nivel de la programación. Porque aquí va, Juan Pérez tiene el usuario de receptor pagador. Solo le muestra esas opciones y él solo puede hacer, pero el usuario como tal que llegó a la voz es uno. El jefe de agencia, fulanito de tal, él es jefe de agencia, él puede hacer lo que hace el cajero y hace todo eso. Eso lo van ustedes a manejar a nivel del aplicativo. Pero el usuario que va a hacer la operación a nivel de la base, USR aplicación, tanto para el cajero como para el jefe de agencia. Por eso es importante que ustedes definan cómo van a quedar sus bitácoras, cómo lo van a ir capturando para registrar de verdad quién fue el que hizo esa operación. Pero a nivel de base de datos, para ustedes, ese es un solo usuario. Yo me refiero en la configuración de esto con una superintendencia de administración tributaria que tiene un equipo de desarrollo y va a tener personas que van a modificar la base de datos, administradores de base de datos que van a modificar la parte de aduanas, la parte de recaudación, la parte de fiscalización. Cada uno hay equipos de desarrollo que van a acceder a la base de datos y esos usuarios sí se van a conectar a la base de datos con su usuario como tal. Y entonces aquí ese es el tema importante. Hay tablas que van a compartir entre todos, por ejemplo, la tabla de contribuyentes, ok, esa la comparten entre todos, pero el usuario de Juan Carlos Herrera, que él es de fiscalización, él no va a ir a ver el tema de recaudación, no ve las tablas de recaudación, no ve las tablas de aduanas, no ve las tablas de vehículos, porque no está fuera de su campo de acción. Entonces, él puede ver ciertas cosas. Pero cada equipo de desarrollo de aduanas, de vehículos, de fiscalización, de recaudación, cada equipo tiene 10 usuarios. Entonces, ahí es el tema de cómo administrar toda esa parte. Un Tigo, que es una batería de tema informático, ahí hay data warehouse, ahí hay desarrollo, ahí hay un montón de áreas dedicadas a todo el procesamiento de lo que es la telefonía y que cada uno tiene acceso a la base de datos. Entonces, ustedes tienen que poder administrar todo eso. ¿Qué pasa con empresas así de grandes donde ya llevar el control de entró un nuevo de fiscalización, dale los permisos? ¿Qué permisos le da? Dale los que tiene Juan Herrera. Ok, le saco una copia. Pero Juan Herrera ya lleva 20 años en la institución y tiene muchos más permisos
de los que debería de tener el nuevo que llegó. Entonces ya se vuelve un caos el tema de la administración y se hace inviable poderlo administrar de manera personal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si ustedes vienen y les entregan, miren, usted es el nuevo jefe de base de datos de la SAT, tiene que venir y tienen que analizar cómo están estructurados. Lo primero es definir roles, porque yo como administrador de base de datos no puedo estar gestionando de manera individualizada los permisos. Yo genero roles. Yo digo, los de fiscalización tienen permisos para esta tabla, para esta tabla, para esta tabla y para esta tabla. Los de recaudación, para esta tabla pueden leer, escribir y eliminar. Para esta tabla solo pueden leer esta información. Entonces, ya definí los roles. ¿Qué pasa cuando venga una persona nueva de Fisca? Ya no dicen, mira, asignale el rol de Juan Carlos Herrera, sino asignale el rol de fiscalización. Y entonces va a tener las tablas en común para todo el tema de fiscalización. Juan Herrera, por ser ya un usuario experto que ya lleva muchos años, ve procesos adicionales que no ven los otros compañeros de fiscalización. Entonces, a él puedo trabajarlo como una excepción a la regla y aparte de tener el rol de fiscalización, le asigno los permisos adicionales que él necesita. Y entonces se vuelve mucho más fácil el tema de la administración, porque ya asigné un solo rol que ya trae 20 permisos asignados y ya solo le voy a asignar las excepciones. ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan? ¿Situaciones que se hayan topado en su trabajo de este tipo? ¿Dudas que tengan? Bueno, entonces para eso nos sirven los roles. El siguiente tema, permisos mediante código basados en procedimiento. Esto ya lo hablamos cuando vimos la parte de funciones y procedimientos. Nosotros tenemos que pensar en cuidar esa información y ese cuidar esa información es brindar la menor información posible. Por ejemplo, si para mí yo estoy viendo un tema muy delicado a nivel de información, y no quiero que todos los desarrolladores conozcan cómo se llaman mis tablas principales. Yo desarrollo un store procedure y yo le brindo permisos al desarrollador para que ejecute el store procedure, pero él no sabe cómo se llaman todas las tablas que participan en el proceso. Entonces, ahí me estoy cuidando yo y me estoy protegiendo en ese sentido. Cuando ya una persona sabe que hay una tabla, por ejemplo, de clientes, él va a hacer la búsqueda por nombres, por CUI, por cualquier cosa, intentando buscar información porque ya sabe el nombre de la tabla. Pero si él ni siquiera sabe, por ejemplo, eh, SP, insertar cliente, no sabe cómo se llaman las tablas internamente. Eso le dificulta el tema de un ataque interno o alguien que logra incursionar y saber ese nombre. Entonces, a eso se refieren los permisos mediante códigos basados en procedimientos. ¿Dudas que tengan? ¿No? Perfecto. Bueno, solo permítame. Salió esto. Instrucciones para la asignación de permisos. Las tres instrucciones para el tema de permisos. Grant, ya les mencioné, es para conceder. Grant es darle permisos para ejecutar alguna acción. ¿Cómo voy a construir la instrucción? Grant select.
Ese select es el permiso que le estoy dando. Grant update, grant delete. Entonces ahí yo le estoy dando los permisos. Grant select on el nombre de la tabla a la que le estoy dando el permiso. Grant select on TV clientes. Tú, el tú me va a decir a qué usuario le voy a dar el permiso. Grant select on TV clientes to JC Herrera. Ahí le estoy dando permisos al usuario JC Herrera de lectura sobre esa tabla. Grant insert on TV clientes to JC Herrera. Estoy dándole permisos de escritura sobre la tabla. El revoke es para quitar ese grant. Revoke, insert on TV clientes to JC Herrera. Le quito el permiso de escritura. Pero ¿qué pasa? Con el revoke le estoy quitando el permiso, pero se puede dar un escenario. Ustedes pueden decirle, miren, que el usuario JC Herrera tiene el rol de fiscalización y tiene el acceso para modificar la información de la tabla de clientes. Puede hacer update a la tabla de clientes. Grant, update, on TV clientes, tu JC Herrera. Pero dicen, miren, esa tabla no la podría estar modificando Juan Carlos porque es la tabla maestra de clientes. Entonces viene el administrador de base de datos y dice revoke. Revoke update on TV clientes to JCR. Le quité el permiso para hacer esa modificación. Pero si JC Herrera, aparte de tener el rol de fiscalización, tiene otro rol que se llama admin y ese rol admin le permite modificar la tabla de clientes. El revoke quitó la instrucción directa de poder modificar esa tabla, pero como lo está heredando del otro rol, JC Herrera va a poder continuar realizando la modificación sobre la tabla de clientes. Ahora, deny es una instrucción de orden superior. Eso significa que si yo digo deny, yo estoy denegando explícitamente el acceso a esa tabla. Yo puedo tener 5 roles, 10 roles asociados que me dicen, mire, usted sí lo puede modificar, pero como hay una opción de deny, esa automáticamente va a predominar sobre cualquier rol existente. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Inge, perdone. Entonces, Adelante. revoke quita como que uno en específico y el otro, es que no sé cómo se pronuncia, pero el otro ya lo quita totalmente, por decirlo así. Mire, pues con el revoke usted quita una instrucción que ya haya dado, pero si el usuario tiene asignado un rol donde sí se lo está permitiendo, automáticamente sigue aplicándolo porque él lo está aplicando por medio del rol en el revoke. Entonces, digamos de que tiene 2 permisos y quita uno directo, por decirlo así, y el otro quita ambos. Sí, por ejemplo, imagínense que usted tiene aquí grant select on TV cliente usted es Londi, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, pues aquí le estoy dando permisos de lectura a la tabla de cliente al Londi. Ok. Después, desde aquí yo vengo y le asigno un rol que usted es jefa de agencia. Ya tiene el rol de jefa de agencia. Y el rol de jefa de agencia ya incluye esta instrucción. ¿Sí? Cuando yo creo un rol, yo le configuro los permisos al rol de jefe de agencia y el rol de jefe de agencia tiene que puede leer la tabla de clientes. Cuando usted ya tiene este tema,
Usted dice, bueno, mire, yo ya no quiero que Londibus vea esto. Revoke select on TV cliente to Londi. Esta instrucción va a desactivar esta instrucción. Sin embargo, usted sigue leyendo la tabla porque el permiso lo está obteniendo desde el rol. Como usted ya tiene el rol de jefa de agencia, ese rol le autoriza a usted a que lea la tabla. Entonces, por más que le dé el revoke solo quitó la instrucción directa que tenía y el rol es el que le está permitiendo a usted hacer la consulta sobre la tabla de clientes. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Bueno, ahora, cosa contraria, si usted le da deny, puede usted tener esto, puede tener esto, que usted ya no tiene acceso a la tabla, porque el deny es el que manda sobre todos estos. ¿Estamos claros? Ahí ya no importa el rol que le esté habilitando. En el otro caso, usted, en este caso, usted con esta instrucción está cancelando la instrucción 1. Usted está cancelando esto, mire. Esta es la instrucción 1. Entonces, aquí le di permiso de lectura, aquí le quité el permiso de lectura. Pero usted puede seguir leyendo la tabla porque también tiene el rol de jefe de agencia. Este le autoriza a usted que siga leyendo. Cuando yo le digo deny, cuando yo le digo esto, yo aquí sí ya no le permito a usted que haga, que pueda hacer alguna operación. Ya no lo puede leer porque usted puede tener este rol activo, pero esta es una orden de orden superior, por lo cual usted ya no puede leer la tabla. ¿Estamos claros? Sí, claro, sí, gracias. Vale. Entonces, esa es la diferencia entre estas instrucciones. Entonces, por favor, jóvenes, vamos a abrir nuestro SQL Server. Necesito que se conecten como con el usuario en este momento SA. Me avisan cuando ya tengan abierto su SQL, por favor. Denme un minuto. Bueno, listo, jóvenes. Continuamos. ¿Ya tienen abierto su SQL Server? Como superusuarios, por favor. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nosotros vamos a administrar los usuarios desde el SQL Server. Miren, pues, primero que nada necesito que ustedes tengan claridad de que esta instancia constituye un servidor. Y cuando les digo un servidor,
quiere decir que puede tener múltiples bases de datos dentro de este servidor. Entonces, un servidor tiene múltiples bases de datos. Si se dan cuenta, en la raíz de mi manejador, en la raíz de mi servidor, yo tengo una pestaña de seguridad. En esta seguridad aparecen los logins, que los logins es, al final de cuentas, son los usuarios que se pueden conectar al servidor. Ojo, al servidor. La base de datos, miren, ahora ya ingresé a la base de datos, a la parte adentro de la base de datos, tiene una pestaña también de seguridad. Y estos son los usuarios que pueden conectarse a esta base de datos. Son dos cosas distintas. Uno es conectarse al servidor y otra es conectarse a la base de datos. El primero permite garantizar la conexión que el usuario ya esté dentro de el SQL Server. Pero para llegar a la base de datos yo tengo que crear mi usuario en la base de datos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Ya está claro, Ángel. Sí, estamos. Vale, miren pues, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un usuario y que únicamente se conecte al servidor. Entonces, miren, pues, para crear ese usuario, esto se llama inicio de sesión. Vamos a configurar un inicio de sesión. Me voy a seguridad, logins, y le voy a dar clic derecho, new login. Y me aparece esa pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, sí. Entonces aquí le voy a poner, miren, USR, base de datos B1. El usuario de base de datos 1. Base de datos sección B1. Le digo SQL Server Authentication y le voy a colocar UMG en minúscula 123. UMG 123. Y miren, veo que diga user must change password at the next login. Esto sirve para que cuando yo quiera ingresar con el usuario USR base de datos B1, me pida cambiar el password. Aquí el administrador de base de datos se desliga de conocer el password del usuario. Cuando él ingresa, si ingresa, ustedes tienen la certeza que ya cambió el password. Entonces, para crear solo el usuario que se conecta al servidor de base de datos, yo dejo en default database master. O sea, no le asigno ninguna base de datos. Ahora, vean aquí estoy en la pestaña en general. Server roles. Estos son los roles predeterminados de la base de datos. Lo que vimos, aquella imagen donde estaba que cada uno, que contiene cada uno de los permisos. Si yo selecciono sysadmin, le estoy dando todos esos permisos. Si yo le digo, miren, bulk admin, para que cargue información de manera general. Entonces, aquí únicamente le voy a dejar el public, que el public lo único que tiene al final de cuentas es que se pueda conectar a la base de datos y vean en el status permisos que va a tener por default, grant, o sea, conceder permiso para conectarse a la base de datos y el login enable. O sea, no hice, no le cambié nada más y listo. Entonces le digo OK. Y vean que en el área del login se creó el usuario base de datos B1 ya generado. Hasta ahí estamos, todos nos funcionó. Ingeniero, en roles de usuario solo puso que era público, ¿verdad? Sí, pero estoy en login, vos.
Pero igual, ese está hasta puesto por default, mira. Public, server roles, public. Solo eso. ¿Estamos? Andrés, ¿estamos? Sí, sí, estamos. Entonces, ahora abren otra ventana de SQL Server, por favor. Miren, aquí tengo esta ventana. Le digo conectar a la base de datos y le voy a colocar USR base de datos, sección B1. El password era UMG 123 en minúscula y le digo connect. Primera política del password que se genera para cambiar el password. Aquí es donde yo les digo, ustedes como administradores de base de datos se desligan porque esta pantalla que les estoy mostrando es ya el usuario. Yo en este momento soy el usuario base de datos B1 que me quiero conectar al sistema y me está diciendo, mire, ponga el password, pero este solo lo voy a conocer yo. Y entonces le voy a decir UMG 456. UMG, todo con minúscula, 456. Les digo el password para que ustedes me acuerden si se me olvidan. Vean, me logré conectar. Estoy en el servidor. Miren, como me logro conectar al servidor, tengo visibilidad de las carpetas de mi servidor. Miren, base de datos. Estoy viendo qué base de datos tengo, miren. Pero si yo quiero entrar a ver qué tiene la base de datos de tarjeta, me dice que es no accesible. Si quiero ver la de vacunas, no es accesible. Si quiero ver cualquier cosa más, no es accesible. ¿Por qué? Porque yo solo configuré el login o el inicio en el sistema. ¿Sí? Solo configuré a nivel del servidor el acceso. ¿Estamos claros? ¿Les funcionó? ¿Les funcionó, jóvenes? Funcionó. Regresamos, por favor, a la ventana donde estamos como SAs, superusuario. Login, clic derecho, New Login, y voy a crear otro usuario. USR, base de datos, sección B2. Permítame, jóvenes, que están tocando mi casa. Denme un minuto. Perdón, jóvenes, pero ya estaban tocando. ¿Dónde nos quedamos? Creando el nuevo usuario. USR, base de datos 2. Le voy a colocar un password y le voy a decir USR 4, perdón, UMG en minúscula 123, UMG 123. Le voy a dejar, o si quieren, miren, yo le quito el cheque, no me va a pedir que cambie password para que puedan verlo. Server roles, solo le dejo público. User mapping, nada.
Todo lo demás lo voy a dejar igual porque estoy configurando mis usuarios bajo la premisa de permisos mínimos, el principio de permisos mínimos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en este caso? En lugar de dejar la base de datos master, yo le voy a decir, miren, base de datos de tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo voy a crear el usuario para el servidor, sino también lo voy a crear para la base de datos tarjeta. Entonces ya estoy teniendo los dos niveles, servidor y la base de datos. Entonces aquí digo, miren, ok, y listo. Ahorita, miren, ya se me generó el USR base de datos sección B2. Ya está generado a nivel de la seguridad del servidor. Vean, seguridad del servidor está creado para que tenga un inicio de sesión, para que se pueda conectar al servidor. Y revisemos la base de datos de tarjeta. Miren, base de datos de tarjeta. Permíteme, ahí hice algo mal. No se me actualizó aquí. Creo que nos hizo falta algo. Permítame. Voy a regresar a seguridad, login, USR base de datos 2. Lo voy a abrir. Se me tuvo que haber generado del otro lado en la base de datos. Entonces, vamos a ver. Miren, pues aquí en User Mapping le voy a decir base de datos de tarjeta, USR base de datos 2 y le voy a decir el esquema. Le voy a asignar el default que es el DB Owner. Miren, DB Owner, ok, ok, y le voy a dar ok. Esta flechita es para actualizar todos los componentes. Vamos a ver. Seguridad, USR base de datos 2. Me voy a ir a ver la base de datos de tarjetas. Seguridad, users. Y miren, ahora sí me aparece el usuario base de datos sección B2. Ahora sí lo tengo. Entonces ya tengo la garantía de que aquí puedo venir y le voy a decir nueva conexión. Ahorita me estoy yendo a la otra ventana. Ahorita estoy simulando que soy el otro usuario. USR base de datos 2, el password era UMG123. ¿Se recuerdan que le quité el chequecito? Miren, ya no me pidió que cambiara el password. Ahí yo como administrador estoy en riesgo porque yo sí conozco el password. Ya no puedo decir, miren, yo ya no lo conozco. Aquí ahorita yo sí conozco el password como administrador. Tengo la base de datos de tarjeta. Y como yo le dije, mire, ahora la base de datos de tarjeta, yo le puedo decir tables. No me marcó error. Sin embargo, no me muestra ninguna tabla. ¿Por qué creen que se debe eso? ¿Por qué creen que no me muestra ninguna tabla? Miren, voy a abrir un nuevo query sobre la base de datos de tarjeta. Select asterisco from TV tarjeta. Miren, me dice que no tengo permisos de select sobre la tabla tarjeta.
Es por eso. Ahorita estoy configurando todo bajo el principio de permisos mínimos. Una pregunta, ¿les quedó claro el tema de creación del usuario del login y el usuario de la base de datos directamente? Inge, ¿puede repetir la última parte? Disculpe. ¿Cuál de todas? En la parte del login, de lo último, de por qué no se mostraba la tabla. Vale. Mire, pues, Gracias. cuando yo configuré este usuario, vamos a ver, ya no me aparece la misma. Ah, bueno, es que este es el usuario. Lo tengo que ver desde la parte del login. Aquí miren, seguridad, usuario, base de datos B2. Aquí yo le coloqué un user mapping. Le estoy diciendo que quiero que este usuario esté dentro de la base de datos de tarjeta. Aquí va a estar el usuario y que el esquema default va a ser el database owner, el que se utiliza por default. Sin embargo, yo no le estoy dando permisos a ninguna tabla. Yo solo le dije, mire, su esquema por default va a ser el esquema default database owner. Pero yo no le asigné ningún permiso. Entonces, al no asignarle ningún permiso, cuando ya me vengo a intentar hacer un select sobre la tabla, me dice, no tiene permiso sobre el objeto TV cliente, porque yo no hice esa asignación. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Primero, como superusuario, miren, le voy a abrir una ventana de queries y le voy a decir, mire, grant select on TV cliente to USR base de datos B2 y me dice, mire, comando exitoso y ahora me voy hacia la tabla de clientes en la otra ventana y voy a ejecutar. Mire, ahora ya tengo el acceso. ¿Quién era la que me había preguntado? Yo, Rosario. Gracias, Inge. Rosario, ¿le quedó claro ahí? Sí, mejor, gracias. Entonces, en la primera instancia solo asigné el esquema por default, pero no había dado permisos para hacer ninguna operación. Entonces, aquí, ahorita ya hice, le di un permiso de lectura. Si yo vengo como administrador de la base de datos y le digo, mire, ¿sabe qué? Siempre no me parece, no le voy a dar permisos a la tabla. Entonces, en lugar de grant, coloco revoke. Ya le di el revoke, me voy a la tabla de clientes, intento consultar y me dice que no tengo permisos. Entonces ahí le di y le quité permisos. ¿Estamos claros? Y así tengo que ir con cada uno de los objetos de mi base de datos. Yo tengo que irle a decir, mire, quiero que pueda hacer insert. Bueno, ¿qué más tablas? Aquí no me aparecen las tablas. Vamos a ver. Yo quiero hacer una modificación sobre la tabla de tarjetas, por ejemplo. Entonces, vengo y le digo, mire, select on TV tarjeta to USR base de datos B2. Listo. Quiero que pueda modificar grant update quiero que pueda eliminar entonces ahí ustedes ya le están dando permisos al usuario. Miren, le quiero dar permisos otra vez de lectura sobre la tabla
Y entonces aquí ya ustedes pueden venir. Vamos a ver si me actualiza aquí. Miren, se me aparecen las dos tablas a las que tengo permisos de lectura. Y entonces yo puedo, miren, select cliente, lo puedo ver, select asterisco from TV, tarjeta. Y aquí estamos. ¿Estamos claros? Sí, esa es la configuración de cada usuario, de los permisos de cada usuario. Estos son para los permisos, o sea, esto lo tenés que hacer siempre. Ahora, ¿qué es la alternativa a todo esto? Que vos puedas generar roles y entonces le asignas los roles a un usuario y con eso le asignas todos los permisos ya por default. ¿Sí? Ahorita vamos a crear el rol, pero por ejemplo, lo que les decía, si ustedes en la SAT, ustedes tienen el usuario de el rol de fiscalización, con ese le van a asignar los permisos a todos los miembros de fiscalización, pero hay un usuario que ya lleva mucha experiencia en esa área, a él le asignan permisos adicionales. ¿Cómo le van a hacer esos permisos adicionales? Como se los estoy mostrando aquí. Gran select, gran delete, gran delete. Esto es específico. Esto es específico. O sea, aquí, ¿cómo te dijera? Esta es instrucción por instrucción. Incluso si tus usuarios no son muchos, vos deberías de llevar una configuración y ir a configurar cada usuario de esta forma. Es correcto. Ahorita vamos a ver a nivel de roles. ¿A todos les funcionó, jóvenes? ¿Estamos claros? Interpreto el silencio como que sí. Vamos a ver. Vamos a ver, roles. Ahora estoy en la base de datos de tarjeta. Estoy en el área de roles. Le voy a decir New Database Role. Y entonces estoy creando un rol para la base de datos. No es un rol general, sino es un rol directamente para la base de datos. RL, RWL le voy a poner, rol, escribo, rol, lectura. Miren, pues. Tengo el rol general, ¿sí? Así se va a llamar rol lectura. Y vean que aquí me aparecen ya los roles predefinidos del servidor. Miren, el de Night Reader, de Data Reader, Data Write. Aquí ya podría yo decir, aquí miren, yo quiero que lea todas las tablas. Solo selecciono esto y listo. No. Eso es para hacerlo de manera muy general. Aquí yo les voy a decir rol lectura y en esta opción Securables ustedes van a darle Search Specific Object. Vamos a ver si aquí me aparece. Object Types. Y aquí me dice, miren todos los elementos que yo puedo tener en la base de datos.
Y entonces yo le digo, mire, ahorita solo voy a trabajar con las tablas. Ok. Vale, entonces aquí yo voy a ir seleccionando las bases de datos, las tablas, perdón, que quiero ir configurando. Miren, quiero clientes, quiero Bing, quiero backup clientes, no, personas sí, tarjetas sí, eh, y transacción. Le digo OK, OK, y entonces vean que por cada tabla me aparece ciertas configuraciones de qué puedo hacer. Entonces, como es un rol de lectura, yo voy a decir, mire, selecciono la tabla de Bing, permisos por o para TV Bing. Miren que está en el esquema DB Owner, Database Owner, en el esquema por default. ¿Qué quiero hacer con él? Quiero brindarle, miren, un grant de select. Listo, selecciono cliente. ¿Qué quiero hacer? Quiero darle un permiso de lectura sobre la tabla de cliente. Quiero persona. Miren, select, grant y listo. Tarjeta, select y transacción, select. Entonces, miren, ya generé el rol de lectura. Si se dan cuenta, mi rol de lectura no significa que yo tengo permisos sobre todas las tablas, solo sobre estas tablas. Hay más tablas. Está la cliente backup, la TBTC. O sea, hay más tablas. Aquí solo yo le dije, solo para estas tablas quiero trabajar este rol. Vamos a ver, name. Listo. Ya generé el rol, ¿sí? Está generado el rol. Ahora, en el usuario, veamos usuario, base de datos, sección B. Vamos a ir. Aquí miren, ya me aparecen los permisos que yo le di de manera individualizada. Pero ahora vamos a ir a ver por aquí, miren, membership, y yo le voy a decir rol lectura. Miren, rol lectura. Estoy en el usuario, USR, base de datos, y le digo que este es del rol lectura. Ok, ya le di al usuario este de lectura. Y entonces, vamos a ver, ahorita tenía para esto. Dentro de esos permisos de lectura que yo le di, tengo select asterisco TV, transacción, que esa no la había tocado. Transacción. ¿Vean? Ya tengo el permiso porque lo heredé del rol. Yo ya no vine y ya no dije gran select o on TV transacción, tú, tal cosa. Yo ya no lo hice así. ¿Estamos claros? Ingeniero, una consulta. O sea que dentro de una empresa, digamos, un rol aplicaría para una plaza, digamos, en específico dentro de una empresa. Digamos, como Podría ser operador así. de recursos humanos, digamos, usted ya genera un rol específico para todo lo que tiene que tener acceso a los de recursos humanos y ya solo le adjunta ese rol a los usuarios al crearlo. Y ya, Correcto, ¿no? esa es la intención. Ah, ok. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a generar otro usuario. Vamos a ver. Teníamos seguridad. ¿Te acuerdas que habíamos creado este USR base de datos B1? Este usuario base de datos B1 solo se conectaba al servidor. ¿Sí? Al servidor. Pero yo le voy a decir, mire, ahora sí quiero que se conecte a la base de datos de tarjeta. Ok, ok, ok. Bueno, veamos, validemos la base de datos de tarjeta. No,
abrí la que no era. Miren, ahora dentro de la base de datos de tarjeta ya aparece. Entonces me voy a Membership, le digo rol lectura. Miren, a este le estoy asignando el rol lectura. Le digo OK. Entonces vengo a esta opción y voy a cerrar esta ventana, que esta era la del usuario 2. Miren, usuario base de datos B1 sobre la tabla de tarjetas. Le doy New Query y le digo select asterisco from TV cliente. Ya puedo hacer la consulta. ¿Por qué? Porque heredé todos los permisos de mi rol. ¿Estamos claros? Y entonces ahí responda a tu pregunta. Yo tengo varios usuarios que comparten, que son operadores, por ejemplo. Entonces los operadores tienen todos estos permisos. Yo ya solo vengo y le asigno el rol operador y todos heredan todos los permisos que tiene ese rol. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos el día de hoy. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, hija, feliz día. Gracias. Gracias, igualmente, feliz día.